Hola sentipensantes, ¿cómo están? Somos Juan Camilo y Rafael y bienvenidos a un Este nuevo video. espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. Bueno, Rafa, hoy queremos traer algo diferente, ¿no? Hoy también respondiendo al pedido de algunas personas que nos han escrito como, oigan, hagan otro tipo de cosas, pues sí, vamos a darle, ¿Por qué no? ¿por qué no? Sí es algo que veníamos pensando, son otro tipo de temas en donde naturalmente pues abordaremos desde la psicología, pero van mucho más ligados a el tema psicología de una perspectiva más común, digámoslo así, donde encasillan o tienden a encasillar a la psicología un poco más. Porque pues si bien lo hemos visto en el humor, lo hemos visto en el tema del freestyle y de los roles y la personificación y bueno, todo lo que implica en torno al acto del freestyle, en esta ocasión traemos un tema más de salud mental de forma específica y con ello queremos hacer una reacción a un video de algo que pasó aquí en Colombia hace 36 años, Aquí en Bogotá. aquí en Bogotá, en 1986, y fue el caso de un asesino en serie que se volvió muy conocido por un libro que se llama Satanás y por una película que tiene el mismo nombre, si la quieren ver. El libro es espectacular, la película es muy buena. Ah, el protagonista es Campo Elías, que fue un personaje que cometió en Poseto, un restaurante en su época muy conocido. Después de eso, pues tuvo ciertas situaciones que de hecho hoy en día ya no están en el mismo lugar, lo movieron, Sigue no lo siendo quitaron, lo conocido. movieron. Sí, 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 sí. Pero no igual, ¿sabes? Sí, no. Creo que O se sea, le dio es un tono. conocido, pero no por las Sí, 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 razones. no, no por la comida. Sí. Sucede que en este restaurante hubo una matanza muy grande por parte de esta persona y lo que vamos a hacer aquí es más allá de obviamente todo el tema de lo sucedido, es hacer un análisis del personaje, de su perfil y empezar a mirar la psicología desde una perspectiva mucho más enfocada justamente en el tema salud mental. Entonces, nada, Así es. aquí vamos, tomamos este video de Diego Andariego, que es una persona que tiene videos espectaculares. Si quieren, vayan y vean el original allá y después se pegan la pasadita por acá, o pues si quieren, véanlo acá, no hay lío. Pero este tipo tiene unos videos muy, muy buenos y hoy acudimos a uno de ellos específicamente en esta temática. Entonces, que nada, vamos a ello, ¿sí o qué? Vamos a mirarlo. Vamos a darle. Pelados, bienvenidos a un nuevo video. El jueves 4 de diciembre de 1986 fue un día que quedó marcado para siempre en la memoria de la ciudad. Ese día, Campo Elías Delgado asesinó a 29 personas y dejó heridas a otras 15 en lo que se conoció como la masacre de Poseto. Campo Elías Delgado nació en 1943 en Chinacota, Santander, hijo de venezolanos, su padre Elías Delgado y su madre Rita Morales. Muchos dicen que él fue un veterano de Vietnam. Sin embargo, lo que se sabe es que se enlistó en el ejército el 12 de agosto de 1975 y la guerra de Vietnam terminó en abril de 1975. Por lo tanto, no hubiera sido posible que fuera un veterano de esta guerra. A los 52 años regresó a Bogotá, que fue la ciudad donde su frenesí, su locura, se apoderaron completamente de él. Este es el lugar donde todo empezó. Contrario a lo que muchos piensan, la locura de Campo Elías inició desde el día anterior, desde el miércoles 3 de diciembre. Campo Elías vivía aquí, en la carrera séptima, con calle 52 junto con su madre. Y fue en la noche del miércoles que Campo Elías asesinó a su madre, la primera víctima de toda la masacre. Esa noche hay dos versiones. Una, que la asesinó dándole un martillazo en la cabeza
y posteriormente 4 puñaladas en el abdomen. La otra versión dice que fue un disparo justo en la cabeza. Lo que no cambia en ninguna de las dos versiones es que él pasó toda la noche en el lugar muy cerca del cadáver de su madre. Estamos en el barrio La Alhambra, la calle 118 con 50. Cuando llegó a Estados Unidos, Campo Elías empezó a dar clases de inglés para solventar un poco su situación. Y en este edificio de La Alhambra vivía la última alumna que le quedaba. Al ser un visitante habitual, el portero lo dejó seguir sin ningún problema. Entró al apartamento 304. Estaban únicamente Claudia Marcela, su alumna de 14 años, y su madre, Nora Becerra. No se sabe exactamente quién murió primero, sin embargo, a Nora la apuñaló 4 veces en el abdomen con un cuchillo de cacería, que fue una de las armas que utilizó, y al parecer intentó violarla porque de hecho los genitales de ella estaban expuestos. A Claudia Marcela la amordazó, la ató de manos y le propinó 22 puñaladas. Estos serían entonces los primeros asesinatos del jueves 4 de diciembre. Para algunos estos asesinatos estarían relacionados con el odio y el desprecio que sentía su madre, porque hasta ese momento había matado únicamente mujeres. 6 en el edificio de la Séptima con 52 y 2 más aquí en la Alhambra. De hecho, supuestamente el hermano de Claudia Marcela tuvo que pasar la noche en la portería. El día anterior había llegado un poco tarde sin llaves y nadie le abría en el apartamento. Entonces por eso habría tenido que pasar la noche en la portería. Al día siguiente, cuando entró con las llaves de seguridad, encontraría la imagen infernal de su madre y su hermana acribilladas. Bueno, que empezamos a ver acá una particularidad común, y es, por ejemplo, tanto en el caso de una de las versiones de cómo mata a la mamá a cómo mata a la mamá de su alumna, que es casi que el mismo actuar. Ahora, ¿qué implica o qué implicación puede tener que sean puñaladas en el estómago o en el abdomen? Y si Desde puede lo estar relacionado, simbólico, sí, y ¿no? si puede Desde lo estar relacionado simbólico. con el rol materno, ¿no? Es bastante interesante eso del rol simbólico y el abdomen que representa efectivamente eso, No, la ¿no? maternidad. La maternidad. Mm, y que sea tan diferente a con su alumna, que son muchos más. 22 puñaladas. Mm, Ahora, puede ser que también dentro del apuñalar, que también es una característica de que ya empezamos a hablar de dentro de los asesinos en serie, el trastorno psicopático de la personalidad, un psicópata, ah, el placer que pueda generar, placer sexual incluso, el, el hecho de acuchillar a una de las víctimas, que de hecho hay muchas versiones de muchos aspectos, en muchos casos en donde eso les genera placer. Y quizás el claro. abuso no fue por penetración, más sin embargo sí fue por tocamiento, y el éxtasis de su abuso fue la forma como la mató. Yo me pongo a pensar aquí un poco, aparte del simbolismo, eh, este rollo tan curioso de haberse enlistado en el ejército y demás. Mm. Sí, claramente podemos descartar totalmente la idea de un estrés postraumático. No hay forma de que haya un estrés postraumático acá. Sí, porque en algún punto, y para quienes de pronto no conocen la historia, se hablaba dentro de las versiones que justamente su respuesta era reacción a estrés postraumático posterior a la guerra de Vietnam. Pero como nos lo plantean acá, su enlistamiento se dio después de la guerra de Vietnam. Entonces Además, no hay como un detonante tan específico como lo puede ser una guerra para un estrés postraumático. además tenemos el punto de que las víctimas son muy específicas, Ujú. ¿sí? Para que hablemos de un estrés postraumático y pues es muy sistemático el asunto. Sí, El sí. Es muy sistema del planeado. apuñalamiento, Y es muy planeado. sí, hay algo de sistemático y no de impulsivo. De acuerdo, de acuerdo. Es hasta rígido como forma de hacerlo. Que Y lo empieza por la mamá, pensaría ¿no? que quizás lo impulsivo se ve en la forma en la que lo hace con su alumna, Posiblemente. sí, pero en el caso de la mamá y de la mamá de su alumna, que pareciera que si hay
ese simbolismo de a quién quiero lastimar, es muy sistemático. Ahora, aquí es donde en el edificio de él, a ver, según lo que sabemos de la historia, él mata a la mamá, pasa la noche ahí, cuando sale al otro día, mata a otras personas en el edificio, Ujú. que son mujeres todas, y luego sí se va para donde nos estaban mostrando ahorita. Todas son mujeres y sería casualidad o sería parte de su estrategia de asesinato. No sé, o sea, hay una cosa que hemos visto tanto en la psicopatía como en la sociopatía, es esa tendencia a la repetición sobre los mismos objetos, especialmente en la psicopatía. Total, y más cuando su foco de, de- de detonar su sintomatología incluso puede venir desde el rol materno, ¿no? Como lo estamos aquí O sea, identificando. un poquito psicoanalítico el asunto, pero creo que nos sirve de excusa para poderle dar ese contexto simbólico que tiene como este primer escenario. Ahora, ¿cómo ves tú el que él mate a la mamá y pase la noche con ella? Es imposible no traerme la imagen de Alfred Hitchcock y Ajá, Psicosis, ajá. definitivamente, aunque sea solo una noche, no una larga estancia. Mm, pero yo me pongo a pensar aquí en la simbología del abandono, Ujú. ¿sí? Uy, Porque me parece interesante. Claro que aquí son meras conjeturas de las simbologías que podamos traer, uy, pero tiene quizás un de otros sentido escenarios, muy interesante. porque pues no vamos a hablar con él nunca para poder comprobar esto Con que la Ouija. podemos elucubrar un poco, ¿sí? Pero me pongo a pensar un poquito en eso, ¿no? En el tema del abandono, en el cual, pues claro, yo agredo tu rol materno, pero tampoco puedo dejarte, ¿sí? Ese Ahora, rollo. la dinámica entre los dos siempre fue agresiva en todo sentido. Y aquí empezamos a ver los diferentes tipos, por ejemplo, de maltrato, desde Ujú. el maltrato emocional y psicológico hasta el maltrato físico, pasando por el maltrato verbal, incluso el económico. Todos los tipos de maltrato se ven en esta relación. Y aquí esperemos a ver qué más nos dicen para seguir hablando, porque quizás nos adelantamos un poco. Ese jueves Campo Elías, después de haber estado en la Alhambra, regresó aquí, al apartamento que compartía con su mamá. Tomó un maletín, un revólver y las 500 municiones que había comprado para este. Envolvió a su madre en sábanas y en periódicos. La roció con gasolina y le prendió fuego al cadáver. Acto seguido salió del apartamento y empezó a golpear en cada una de las puertas. Salió gritando que había un incendio en el apartamento y que por favor llamaran a los bomberos. Lamentablemente las personas que abrían la puerta se encontraban inmediatamente con un disparo de Campo Elías. En este lugar asesinó a 6 personas, incluyendo a su madre. 2 jóvenes que estaban estudiando para sus exámenes, otras 2 muchachas que simplemente estaban haciendo unas tarjetas de Navidad y otra desafortunada vecina que abrió la puerta en el momento en el que Ok, Campo fue Elías azaroso. golpeó. Desde siempre Me Campo parece. Elías tuvo una pésima relación con su madre. Listo. Lamentablemente su padre, el señor Elías Delgado, se suicidó en un parque de la ciudad. Todo apunta a que fue debido a la infidelidad de su esposa, la madre de Campo Elías. Cuando vivió con ella en Bogotá, los vecinos cuentan que las golpizas eran diarias y el desprecio era de parte y parte. Es isomorfismo. Bueno, estamos muy cerca de Galerías en la carrera 28A con calle 51. Este es el lugar donde Campo Elías vino a visitar a prácticamente sus únicos seres queridos y empezó a hablarles que iba a emprender un viaje. Inicialmente que iba a regresar a Nueva York, luego les dijo que iba a las antípodas, que es una forma de decir que uno se va a ir exactamente al lado contrario del mundo. Y finalmente les dijo que se iba para la China. Adicional les dijo que no se preocuparan, que más adelante iban a tener noticias de él. Entonces que no iba a hacer falta que estuvieran en contacto. Clarísimo. Sí, hay una sistematización muy clara de lo que va a ser. Impulsividad poco. Estudió
lenguas modernas aquí mismo en la Javeriana. Y de hecho se cuenta que ese mismo jueves vino a buscar a uno de sus compañeros de clase, el escritor Mario Mendoza. En esa ocasión no lograron encontrarse y francamente nadie sabe cuáles eran las intenciones de Campo Elías con el escritor. De hecho, Mario Mendoza escribió el libro Satanás, donde relata todo este suceso. ¿Se le iba a matar? Lo hizo famoso. Estamos en la carrera séptima con calle 61. Este es el punto donde culminó todo. Aproximadamente a las 7:30 de la noche. Campo Elías vino aquí, a esta esquina, donde anteriormente estaba el restaurante Poseto. Era un visitante regular del restaurante. Pidió ser ubicado en una de las mesas que quedan aquí, cerca a la ventana sobre la séptima. No hay una sola versión de lo que sucedió, por supuesto. Lo que se sabe es que pidió un plato de espagueti boloñesa, ordenó 3 tragos de vodka, consumió sus alimentos y al terminar el último trago se levantó de la mesa, sacó su revólver y fingió que se trataba de un asalto. Le pidió a toda la gente que entregaran solamente dinero en efectivo, nada de joyas, solamente efectivo. Y en cuanto las personas buscaban el dinero, les disparaba en la cabeza. Todo está... ¿Hace cuánto podía estar ese tipo planeando esa vaina? No sé porque realmente estaba pues muy bien estructurado lo que quería hacer. Ujú. Bueno, aquí tenemos que mirar que entonces definitivamente que hayan sido solo mujeres hasta ese momento, pues sí parece que resultó algo azaroso. Sí, pues porque Mm. no pareciera o no sabemos también si tocó en Pero ya que alguna él golpeaba, no sé si golpeaban donde sabía también. Es que, bueno, esta es una dudas que conjetura muy válida. tendremos ahí. Sin embargo, me llama la atención es lo estructurado justamente de incluso las visitas que hizo. Ujú. Me surge la duda es de si a Mario Mendoza cuando fue a buscarlo allá en la Javeriana, que pues para quienes están fuera de nuestro país es una de las universidades pues más reconocidas de acá, de Bogotá sobre todo, am, si fue a qué, ¿Cuál era la intención de irlo? si a buscarlo para qué. Y yo Ahora me dicen quedo, que tenían una relación normal, o sea, sí, y como que jugaban ajedrez, y bueno, hay muchas vainas en torno a ello. Mira que aquí él mencionaba que todo este tipo de asesinatos se presenta posterior a que él vuelve, y yo tenía la idea de que había sido antes de irse a donde ¿dónde es su estudiante? estudiante, pero pues tiene más sentido que haya ido hasta allá a matarla y a ella y a su mamá y volver a la casa y ahí sí salir ya para chao, para su objetivo final que era Poseto. Yo me pregunto si su objetivo final era Poseto, ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál podría ser el significado de ese lugar para él? Aparte de que era un lugar donde iba frecuentemente, pues ya lo conocían. Pues una última cena, porque dentro de las versiones y de lo que hay en el libro, por ejemplo, él fue, retira todo su dinero, todo, o sea, no deja ni un centavo en el banco y con eso se va hasta Poseto y consume, no sé qué, y ahí ya él entra al baño, que esa es la otra versión, ¿no? Aquí dicen que lo hace pasar Un un asalto. asalto, pero las otras versiones y por lo que dice el libro, por ejemplo, si él entra al baño, alista sus armas, que no era una sino dos, y sale y empieza pam, 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 sin mencionar palabra. Que es lo que igual ahí él dice que no hay una versión clara de qué fue lo que pasó allí. Yo te doy la que dice el libro, Sí, sí, por supuesto. la que dice el libro, que es de donde también pues tengo la mayor conocimiento. Obviamente uno después empieza a leer las noticias y sí van apareciendo. Por ahí en YouTube hay una entrevista de supuestamente uno de los meseros que sobrevivió y contaba también estas cosas. Entonces hay muchas vainas y pues como en todo episodio de este tipo, las versiones no son únicas, ¿no? Sí, Pero sí hay factores en común. sí, sin duda. Y Sí, es sí que hay le factores en empiezas común. a disparar y su objetivo no era herir. A mí me surge aquí es la duda de, vale, lo sistemático que tiene con estas dos primeras mujeres, Ujú. ¿por qué lo cambia a otro tipo de conducta mucho más aparentemente impulsiva e impersonal? Pensaría yo que ya satisface también su necesidad.
personal de vengar su rol materno. Y si tiene que ver con las razones por las que se enlistó al ejército. ¿Y qué razones tendría? Me pregunto eso. Si parte de su fantasía no ¿Era tendría que participar ver en una guerra? ¿En una exactamente con eso balacera y o con algo así? decir que entonces soy veterano Claro, porque él y, se vendía así, ¿no? y míralo el cuchillo de casa. Tiene mucho Empiezo a sentido. pensar en esta simbología del participar en una guerra Ujú. que Tiene pues sentido. puede desencadenar después de consumar su venganza contra esta figura femenina. Puede ser. Puede ser también otra opción. Son hipótesis, así Sí, como decimos. Ahora bien, estamos hablando de otra época también, en donde sin duda. para darse cuenta de todo esto, pues naturalmente era más complejo, Sí, ¿cierto? Cuando llegan allá al edificio, pues no se imaginaban tampoco que tuviese el hilo conductor que después obviamente fueron atando y atando y atando. en efecto, sí. Eh, que quizás hoy, no sé, con todos los medios, las redes, todo lo demás habría sido diferente, ¿no? Ahora eso es muy diferente. Sí, pues la hipercomunicación no Claro, sin embargo, existía. mira que siguen habiendo matanzas así como pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Pero mira que Pero son no son, exacto, sectorizadas. Sí, exacto, llega, sucede en el mismo y espacio. ya. No está No, este no se tiempo va por toda de, la ciudad, weón. efectivamente. Eh, bueno, ahorita miramos eso un poco. Vale. Aquí acribilló a 19 personas y dejó heridas a otras 15. No discriminó con mujeres, con hombres, mucho menos con niños. Se cuenta que había un oficial del ejército entre los comensales. Él intentó desenfundar su arma, sin embargo se trabó. Campo Elías mató a la esposa de este oficial y a él le dio 4 disparos en el pecho. Milagrosamente logró sobrevivir a esto. Ni los meseros, ni los comensales, ni el gerente se imaginaban que afuera estaba la policía buscando a este sujeto. Esto porque el incendio que se había presentado en el apartamento ya había sido atendido por los bomberos y encontraron los cadáveres de todas las personas en una escena francamente dantesca. Y gracias a algunos testimonios lograron identificar quién había sido el perpetrador, no solo del incendio sino de los asesinatos. En ese momento en televisión estaban dando la noticia que la selección Colombia le había ganado a Brasil en Uruguay y de repente esta noticia rompió con absolutamente toda la calma del sector. Al empezar a escuchar los disparos llamaron a la policía, quienes alcanzaron a llegar. Para ese momento ya había asesinado a 19 personas. Llegaron por esta fachada, rompieron los vidrios y lograron abatir a Campo Elías. Esa es la versión oficial. Sin embargo, muchos otros aseguran que en realidad él alcanzó a dispararse en la 100 cuando vio a la policía. Todo depende de a quién se le pregunte. El saldo total de muertos fueron 29 personas. 29 personas que estaban teniendo un día absolutamente normal. Pero por supuesto que no había absolutamente nadie preparado para algo así. Por muchas teorías que haya, no hay una forma de explicar cómo pasó esto, por qué pasó esto. Poseto igual funcionó hasta hace un par de años, hasta 2018 tal vez, y decidieron vender el terreno. Ahí van a construir un edificio de apartamentos. Entonces el restaurante propiamente se trasladó a otra zona. También de pronto para dejar un poquito atrás la historia, la gente llegaba a preguntar cuál era la mesa, cuál había sido el plato, cuál había sido el mesero. Fue así como se trasladaron a la zona G. Y de hecho, bueno, encontré Poseto e incluso me permitieron entrar. Aquí podemos encontrar muchos de los artículos que se encontraban en el antiguo Poseto. Están las mesas, las sillas, las lámparas e incluso está el pozo que tenían en el salón principal. Pues por eso se llama Poseto. El piano.
¿Qué puede implicar para el contexto después de una dinámica como la que se pudo presentar esa noche? Bueno, ahí hay varias cosas. Una tiene que ver, si lo vemos un poquito desde las perspectivas sociales, eh, para todos los que vieron la noticia, el pánico que esto puede generar, Y para un sobreviviente. ¿sí? Mm, ahora sí hablemos de estrés postraumático. Sí, Exactamente. este sí, el de Vietnam no, pero este personaje que pueda sobrevivir, bueno, hay muchas cosas. Yo en este momento me preguntaría un poco cómo elaborar el proceso de ser un sobreviviente y a la vez el proceso de duelo del militar. Uf, Son dos procesos diferentes. uy, sí, total. Sí, son dos situaciones diferentes, ¿no? Duelo más situación de estrés postraumático, más siendo militar, quién sabe cuántas otras, ¿no? Seguramente, eh, pero también imagínate el impacto de aquellas personas que lo conocían, que compartían con él, Que no eran muchas, por eso, pero por cómo se describe y cómo lo describen. Por ejemplo, estas personas de las que fue a despedirse, que eran las muy pocas, de las muy pocas cercanas que tenía, porque era un personaje solitario, eh, ¿cómo recibirían esa, van a saber de mí? efectivamente, o sea, ese anuncio previo a lo que voy a hacer, que va a hacer que ustedes se enteren de mi paradero. ¿Mm? Y me pregunto si dentro de su idea, dentro de su, no sé, forma de ver las cosas, no estaba ya mm, pensado el suicidio al final. Yo me inclino más por esa idea, realmente. Porque entonces, ¿sabes qué me viene a la cabeza? La necesidad de ser recordado, Sí, también. ¿sí? Y sí me inclino más por el suicidio, por su perfil, Es una posibilidad, por su perfil. sí, es una posibilidad que Porque es tenemos que allí. dentro de los rasgos o dentro de las características del psicópata está el egocentrismo, ¿no? Entonces yo no Una de las dejo que que nadie podemos acabe con mi encontrar. vida, acabo yo. Y Ujú, este mierdero que armé, lo acabo yo mismo. ujú. Y la policía, como siempre, pues atribuye hacia ellos, pues obviamente como debe ser, pues el éxito de una operación. Como por ejemplo, si vamos a otra historia de nuestra patria, están las dos versiones, por ejemplo, de lo de Pablo Escobar. También, Muchos dicen que también se suicidó y que sin no fue duda. el bloque de búsqueda el que le dio de baja. Sí, ahí vienen varios factores sociales a Incluso el entrar. hijo de Pablo Escobar dice que él Mm, cree que pasó así. hay varios factores a tener en cuenta ahí. Y esos son rasgos similares. Aunque, claro, tenemos que tener en cuenta que dentro de la psicopatía hay rasgos comunes, pero también tendencias diferenciales. Ahora, ¿se cataloga como psicópata? Esa sería una gran pregunta que tampoco podremos resolver del todo, ¿sí? Porque no conocemos también esta historia de vida real de él, Ujú. ¿sí? Eh, donde no sabemos si es una vaina que tiene que ver con factores neurológicos, con factores de desarrollo cerebral, de neurotransmisores y todo esto, o también tiene que ver con una historia particular de vida. Por el actuar y Es por que los rasgos, mira que tiene un por poquito de ambos. ser una persona solitaria, eh, difícil de generar y de construir vínculos con otros. Eso me habla a mí un poquito más de un trastorno de tinte antisocial, También pero puede ser. obviamente con tintes sociopáticos más que psicopáticos. Porque acuérdate que una de las vainas que tienen los psicópatas es el encanto, Ujú. ¿sí? Ted Bundy, Sí, sí, sí. Manson, Dentro del egocentrismo, sí. ¿sí? Esa capacidad de ser encantadores y aparentemente empáticos que él al parecer no tenía. Bueno, sí, 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 sí. Y ese es un rasgo significativo, ¿no? Ese es un rasgo significativo. Entonces podríamos estar aquí pensando más bien Más hacia lo sociopático, más hacia lo hacia lo sociopático. antisocial. Sí, igual no deja de ser Y interesante. aquí hacemos una aclaración de lo antisocial y el antisocial diferente del asocial. Sí, Hay gente que no le gusta relacionarse con otros y es asocial.
antisocial ya es que tiene un raye hacia, Hacia la hacia norma, la hacia la norma, hacia la estructura estructura. social, hacia Sí, muchas sí, sí. cosas. Y ahora, cada vez que hacías este comentario de una persona solitaria, me acuerdo de este meme que está en circulación. Si no ¿De lo has cuál? visto, el de yo viendo programas en Discovery ID. No. Era una persona solitaria, no tenía casi amigos. Sí, el del miquito, que se siente identificado. A veces me pasa. Pero bueno, Eh, pensaba en el impacto social, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos, el miedo que se puede generar, ¿no? El vivir con miedo, en una época donde ya vivíamos en con donde miedo. ya vivíamos con miedo, Ujú. Entonces ¿sí? imagínate esto, no tenemos Bueno, que sí, sí, preocuparnos. en el Sí, 86 ya claro, el cartel de Medellín ya estaba establecido, el claro. cartel de Cali también, pero no era tan marcado el tema de los carros bomba, por ejemplo. No, pero Sin pues, embargo, ya estaba establecido. claro. La época de la violencia en Colombia ya había iniciado, la violencia de carteles. Que definitivamente esto no tiene que ver con eso. Sí, este No, no no, es, no, no, nada no que es ver, un hecho que nada, tenga que ver con nada que eso, ver. para nada, es un hecho aislado, De hecho, el actuar de los carteles no era así. sí, pero que genera pánico, Más. sí, genera más pánico. Si ya de por sí daba miedo ir a un restaurante o a la calle, imagínate esto en un contexto tan conocido. Y de hecho que esto me pone a pensar de, de esta idea de no, pero es que esas cosas no pasan aquí en Colombia, eso pasa en otros países, es lo que mucha Pasa más gente dice, común, ¿no? Aquí no es muy no es común, muy común. súmale eso, aquí no es muy común y obviamente eso genera un No es impacto. muy común este tipo de casos de asesinos en serie, más que todo, aunque ha Ujú. habido Sí, algunos, ¿no? El monstruo de los algunos Andes, varios. el Mm, ¿cómo se llamaba? El del Parque Nacional. Bueno, había el algunos, ¿no? nombre, sí, Garavito, que ya lo pero hablaremos. sin duda. Pero es bien interesante, claro, aquí tratamos de construir algo con piezas que no tenemos. Ujú. Sí, estos son meras hipótesis y es un análisis a partir de una situación específica, no de un diagnóstico y como siempre no hacemos diagnósticos así. Estamos tratando de hacer una lectura de Estamos una situación. elucubrando un poco, Sí, sí, sí. estamos elucubrando un poco, pero me parece una buena Y excusa tratando para de, hablar un desde poco esa más. perspectiva, exacto, de abordar un poco más este tema como la sociopatía, como la Ujú. psicopatía, como la antisocial, lo asocial, ¿sí? Y también desde ahí generar un De poco hablar un poquito de esa salud mental también. sí, 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 Sí. la salud mental, que obviamente aquí también hacemos un paréntesis importante y la salud mental no es únicamente este tema Ujú. de los trastornos y demás, pero hace parte importante. Porque así como Es lo la hemos parte visto en los crítica. demás videos, en el humor y en todos estos Ujú. aspectos, también hace parte de la salud mental. Sí, Esta es otra parte que es, eh, creo que la que más nos enamora a los de psicólogos muchas acuerdo. veces en principio, hasta que empezamos a descubrir la totalidad de ello, que es lo que termina de enamorarnos, ¿no? Mm. Pero bueno, nada, este es otro tipo de ejercicios que queremos también empezar a hacer y nos gustaría conocer sus aportes, sus perspectivas y si les gustan este tipo de videos, los seguiremos obviamente Claro que haciendo sí. y entraría en esa rotación Esa rotación de temática. temática que tenemos y la idea es también cada vez poderles brindar más y más opciones de temas y de cosas por analizar y con esta mirada que tratamos de darles nosotros, en donde la idea está en bien poderlo desglosar un poquito para que lo entendamos de una forma diferente y de una forma mejor y poder tener justamente otra forma de ver la psicología. Y pues nada, sentipensantes, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que si es así, darle like al video, compartirlo con las demás personas que conozcan para que sigamos creciendo, activar esa campanita y suscribirse antes, pues primero suscribirse, luego activar la campanita para que les avise cada vez que subamos videos y seguimos con nuestra invitación de que si sienten que es importante para ustedes el tema de salud mental, acudan a, a los profesionales correspondientes a ello, los psicólogos, los psiquiatras, que la psicología no es para los locos únicamente.
Y pues si consideran que lo quieren hacer con nosotros, estamos a su disposición. Tienen nuestras redes sociales, nos pueden escribir. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video.